Entonces, la f mayúscula, que es la integradora, es la función que es la integral de a hasta x, o sea, la variable de la integradora es el límite superior de integración de la función. Y lo que estuvimos discutiendo con varios ejemplos es que la integradora, esta f mayúscula es la que le decimos integradora, esta función es continua en todos los casos. A ver, Christopher, o sea, ¿no has visto ningún video de las clases de teorema fundamental? Pues trata de ponerte al corriente, ¿va? Sale. Bien, entonces, ¿a qué habíamos llegado? Habíamos tomado la epsilon, ¿se acuerdan? Porque lo íbamos a hacer por definición, ¿se acuerdan? Bien, entonces, ¿cuál es el asunto? Que nosotros tenemos que demostrar que existe delta positiva tal que, bueno, además fijamos un punto, ¿no? También. Vamos a probar la continuidad de x0 que está en el intervalo AB. Entonces, tenemos que encontrar una delta tal que si la distancia de x a x0 es menor que delta, podemos garantizar que la distancia de f de x a f de x0, con mayúscula la f aquí, es menor que epsilon. Y luego habíamos tomado el caso en que la x es mayor que la x0. Entonces, esto de aquí, como este es un área y esto es un área, esta diferencia es el valor absoluto, o sea, la distancia entre dos áreas. Esta área es el área que llega hasta acá. Y esta área es el área que llega hasta aquí. De manera que esta de aquí es esta área. El área bajo la curva en el intervalo x0, x. ¿Sale? En valor absoluto. Entonces, eso fue lo último que habíamos comentado en la clase del miércoles de la semana pasada. Entonces, esta área es el valor absoluto de la integral de x0 a x de la función. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Cómo ves, Carlos? Sí, sí está bien. Sale. Christopher, ya sé que no has visto nada, pero aunque no hayas visto los ejemplos, se puede entender esto, ¿verdad? ¿Sale? Sí. Ahora, Carlos, les había encargado que me dijeran a qué es igual esta área cuando en el otro caso. ¿Cuál es el otro caso? X menor que x0. Ajá. Entonces, ¿me puedes decir, en este caso, les mando la foto de esta punta.
Bien. Entonces, Carlos, en este caso, en que la x es menor que x0, ¿a qué es igual f mayúscula de x menos f mayúscula de x0 en valor absoluto? ¿Esto es igual a qué? La integral desde a hasta x. No. Fíjate, te voy a hacer el dibujo. Aquí está. Aquí está ahora, primero aparece x y luego aparece x0. ¿Sale? La integral, esta f mayúscula evaluada en x, es el área hasta aquí. ¿Sale? Y f mayúscula evaluada en x0 es hasta acá. Ok. ¿Sale? Cuando le quitas al área bajo la curva, esta menos esta, que es toda, ¿qué te va a quedar? Fíjate, la integral, le pongo aquí en valor absoluto. Esta por definición, f mayúscula de x es la integral desde a hasta x de la f. Y la otra es la integral desde a hasta x0 de la f. Pero ahora, esta integral, por el teorema del rompecabezas, esta de aquí la puedes separar en dos partes y te queda menos, ¿qué cosa? La integral de la primera parte, que es ¿quién? Pues desde a hasta x, la integral desde a Ajá, hasta la x. integral es de a hasta x de la f más Más la integral desde x hasta x0. muy bien, de la f en Ah, valor ya. absoluto, y eso que es igual, se cancela Igual, esta con esta, cancela. ¿verdad? Ajá, y es menos la integral desde Ajá, x hasta x0. pero como está en valor absoluto te queda la misma. La misma. Ok. X0. ¿Están de acuerdo? ¿Hasta aquí hay alguna duda? Ahora fíjate, Carlos. ¿Cómo te dicen, Carlos o Renato? Cualquiera de los dos, pero Carlos está bien. Va. Entonces, en el primer caso, el área era esta, la integral desde x0 hasta x, en valor absoluto. Ajá. Y en el segundo caso, te quedó la integral de x a x0 de f, en valor absoluto. Ajá. ¿Cuál es la diferencia entre la integral de x a x0 de f? ¿Cómo se relaciona esta integral con la integral desde x0 a x de f? Solo cambian los límites de integración, ¿no? Ajá, pero tú toma una función, deja fija la función. O sea, en general, si tú dejas fija la función y la x, ya sin importar en qué caso estés. Voy. ¿Qué significa cómo se relacionan estas integrales? Y para contestar esto, no sé si ya habían visto con Yadira, porque esta identidad normalmente se ve en las propiedades de integral. Y creo que la habían visto con Yadira. En general, se tiene que la integral en el intervalo AB de f es igual a menos la integral desde B hasta A de f. ¿Ya habían visto esta propiedad? ¿Te suena, Carlos? Creo que sí la vimos. Sí la vimos. La lógica es que, si tú te acuerdas cuando definimos la integral de Riemann,
obviamente, a la hora que tomas una partición del intervalo AB, para estimar las áreas, lo que haces es, mides la longitud del intervalo de la manera usual. Es decir, la longitud de este intervalo es este punto menos este punto, ¿verdad? Sí. Ahora, esa manera de medir las longitudes de los intervalos se refleja en que en la integral el límite inferior de integración aparece abajo y el límite superior de integración aparece arriba. ¿Sale? Cuando tú mides, por ejemplo, tú mides este intervalo, aquí tienes xy menos 1 y este es el xy. Esta longitud es xy menos xy menos 1. ¿Cómo se relaciona este número con la diferencia xy menos 1 menos xy? Con un signo menos. Es igual a menos este valor, ¿verdad? Bueno, lo voy a poner así. Aquí. Este número es menos este número, ¿verdad? Sí. Entonces, nosotros se puede, cuando veo la propiedad de esta conyedida, es como esto lo que estás haciendo cuando el límite de integración que aparece abajo es un número mayor que el que está arriba, o sea, está volteado. Una manera de pensarlo es que estás integrando al revés. En lugar de ir de aquí para acá, vas de aquí para acá. ¿Está claro, Carlos? Sí, ya quedó claro. Y este signo menos viene desde aquí, de esta relación entre estos números. ¿Sale? Sí. Bien. Entonces, en general, este número es igual a menos este número, sin importar si x es mayor o menor. ¿Está claro? Sí. Pero entonces, ¿cómo se relacionan los valores absolutos? Pues en valor absoluto siempre es lo mismo. Claro. Entonces podemos cambiar el límite de integración como Más queramos. bien no importa, no tenemos que hacerlo por casos. Entonces, Ok. les mando la foto de este apunte y ya escribimos en limpio la demostración. ¿Sale? Ok. Bien. Entonces, ahora sí va la demostración. Entonces, lo escribo aquí. Tenemos que demostrar que f es continua y eso quiere decir que es continua en el intervalo AB. ¿Sale? Probar que una función es continua en un conjunto significa probar que es continua en cada punto de ese conjunto, ¿verdad, Carlos? Sí. Entonces, empezamos eligiendo un punto cualquiera en el intervalo. Y como lo vamos a hacer por definición, fijamos la epsilon. ¿Sale? Sí. Ahora, ya sabes que esta área roja es esta diferencia, la que tú tienes que hacer chiquita. Pero esta diferencia, vamos a ponerlo aquí. Tenemos que el valor absoluto de la diferencia entre f mayúscula de x y f mayúscula en x0 es igual al valor absoluto de la integral desde x0 hasta x de la f en ambos casos. ¿Está clara esta igualdad? Sí. Bien. Ahora, a lo más, ¿cuánto es esta área? A lo más, ¿cuánto es esta integral, Carlos? La integral desde A a B, ¿no? No, pero esa área es muy grande.
de las propiedades básicas de la integral, Ajá. había una propiedad que es la que vamos a usar ahorita. Mira, para empezar, esto es menor o igual que ¿qué? Usando una de las propiedades básicas de la integral. Menor o igual que... Le quitamos los valores absolutos. Más bien lo metemos adentro. Ah, ok. Entonces el valor absoluto del valor absoluto. Ajá. Ah, sí, de la función en valor absoluto. Sí. Ah, ya, sí. Estamos conservando este valor absoluto de afuera. En general, acuérdense que... Nada más les voy a recordar la propiedad. La propiedad en general dice que el valor absoluto de la integral en el intervalo AB es menor o igual que la integral en AB del valor absoluto de f. ¿Se acuerdan de esta propiedad? ¿Sale? Pero como nosotros no sabemos si x es mayor que x0 o menor o igual o lo que sea, para eso conservo esta desigualdad, para no tener este valor absoluto, para no tener que hacer casos. ¿Está claro, Carlos? Sí, 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 está Bien. claro. Entonces, le voy a poner aquí, este valor absoluto, que es el mismo que este, es para evitar casos. Sale. Ahora. Bien. Pero la función está acotada. Ujú. Esto es menor o igual que el valor absoluto de la integral en el intervalo x, x0 de una constante m. Ya. ¿Sale? Donde m, ¿qué cumple? Pues m es una constante que es mayor o igual que f de t para toda t en el intervalo AB. ¿Está claro? Ok. Esto ya es una constante, Carlos. Y esto Ajá. es igual a ¿qué cosa? En valor absoluto, ¿eh? Aquí. Ah, pues M, ¿no? Valor absoluto de M. Sí, pero la m ya es positiva, porque el valor absoluto de Ah, f claro. ya es mayor o igual que Sí, cero. sí, sí. Entonces Entonces, igual a la M. constante sale de la integral. Ajá. Como M. Ajá. Y lo multiplica por el valor absoluto de la integral desde x hasta x0. Bueno, ya los invertí aquí, pero como está en valor absoluto, da igual, ¿eh? Ajá, sí. Entonces lo voy a poner otra vez de x0 a x. De x0 a x voy a tachar esta de aquí, nada más para no estarlos haciendo bolas con los límites de integración. Aunque estaba bien. Ujú. De la constante 1. ¿Sale? Sí. Es M por em, Es m X menos X0. ¿por quién? X menos X0. En valor absoluto, ¿estás de En valor acuerdo? absoluto. Por la Sí. distancia de x a x0. ¿Está claro para todo? ¿Sale? Ahora, tú puedes elegir, tú tienes que decirme cuánto vale la delta, pero esta distancia, la distancia entre x y x0, tiene que ser menor que delta, ¿te acuerdas? Ah, sí. Por bueno, es lo que queremos probar por definición, ¿no? Ajá. Ajá. Y tú quieres que esto, para que esto sea menor que epsilon, basta con que esto sea menor que epsilon, Carlos. Sí. Entonces,
¿cómo elegimos la delta? Entonces, delta como epsilon sobre m. Menor que epsilon sobre m. Muy Menor bien. que epsilon sobre m. Y ya encontramos la delta y ya acabamos todo, ¿verdad? Sí, ya de ahí ya se cumple. Bien, alguien preguntó algo. ¿Quién es la m? ¿Quién es la m, Carlos? La m es una constante que Ajá, quisimos que fuera mayor que la función para cualquier ajá. punto en el intervalo. O sea, que m no necesariamente es el máximo, podría ser el máximo, pero la f minúscula solo sabemos que es integrable, no necesariamente alcanza el máximo. Lo que sí sabemos es que f es acotada. Por lo tanto, como f es acotada, el valor absoluto de f también es acotada, ¿verdad? Sí, sí, sí. Jorge Luis. Entonces, como el valor absoluto de f es acotada, tú eliges una cota superior del valor absoluto de f. Y ya salió. Ahora, Alexis, o Juan, ya no me acuerdo cómo me habías dicho que te dijera, Juan Alexis. ¿Cuál igualdad? Porque tengo dos. Ok, esta. Fíjate. Este, la integral, déjame, les mando la foto de esta punta. Entonces, a ver, mira. Tenías dos casos. Uno en el que x0 es menor que x y estás integrando la constante 1. Y el otro caso en que x0, perdón, entre que x es menor que x0 y estás integrando la constante 1. ¿Sale? En ambos casos, ¿cuánto es la integral de la constante 1 en este intervalo? En ambos casos, la integral de x0 a x de la constante 1 es el área bajo la curva, que es, como la altura es 1, es el área de este rectángulo. Como la altura es 1, el área es la base, que es x menos x0. Y en este caso también, la integral de x a x0 de la constante 1 es la base de este rectángulo, que es x0 menos x. ¿Sale? Entonces, nota que en valor absoluto ambas integrales son iguales, porque en general la integral de x0 a x de la constante 1 es igual a menos la integral de x0 a x de la constante 1. Esto siempre pasa por la propiedad que vieron con Yadira. Pero entonces, en valor absoluto siempre son iguales. ¿Sale? ¿Y eso a qué es igual? Pues el valor absoluto de esto, ¿verdad? ¿Qué es el valor absoluto de esto? Porque eso es igual. ¿Te quedó claro? Y ya, así te evitas escribir dos casos. ¿Hay alguna duda?
Profe, ahí no tenía que cambiar los límites de integración en la igualdad, donde cambia el Ah, signo. no, ya quité el signo porque ya metí el valor absoluto, ¿no? Ah, ya. Fíjate que este límite es los límites aquí son distintos, pero en valor absoluto son iguales. Ah, Ah, de ok. este lado. Sí, del izquierdo. Sí, aquí me equivoqué, perdón. Ok. De aquí, sí, gracias. ¿Sí está bien? Entonces, aquí ya acabó la demostración, porque ya encontramos la delta que necesitamos para que la diferencia entre f de x y f de x0 sea menor que epsilon. ¿Lo ven? ¿Están de acuerdo que ya acabamos la demostración? Son de esas demostraciones raras, no es como las hacen los libros, porque los libros lo que hacen es poner esto al principio y luego hacen las cuentas. Pero ya, nosotros ya la vamos a dejar así porque ya la encontramos aquí. Ya están grandes ustedes, ya no tenemos que ser tan esquemáticos, ¿verdad? ¿Hay alguna duda de la demostración? Les mando la foto de esta aclaración. Bien, entonces a ver, ¿con quién seguimos ahora? ¿Quién sigue después de Carlos? Voy a quitar una de las cámaras para ver si se ve mejor la grabación. ¿Quién sigue después de Carlos? Bueno, entonces nos saltamos ahorita a Christopher, que no sé si siga conectado. Aquí anda, porque no había entrado. Entonces te voy a saltar ahorita, Christopher. Sigue Daniel Ramos. Hola, profe, buenos días. Hola, ¿qué tal? Entonces, ya estamos listos para demostrar el primer teorema fundamental. ¿Te acuerdas qué decía? Sí, el de... El de la integradora. Teorema. Primer teorema fundamental del cálculo. Que en resumen es teorema primero teorema fundamental del cálculo. Ya. ¿Cómo empieza el contexto? sea F de A, B en R, continua, Ajá. si, si F mayúscula de X es igual a la integral de AX de F, minúscula, Entonces, si tomamos la integradora, ajá, ajá, para toda X en AB, ajá. entonces la integradora es derivable y su derivada es F de X minúscula. Es decir, que F es primitiva de F. Sí. ¿Sale? ¿Hay alguna duda de lo que dice el primer teorema fundamental? No. Sale. Demostración. Moraleja del teorema anterior.
no, nos salió de forma directa a través de la definición, ¿verdad, Daniel? Sí. Entonces, pues podemos intentar lo mismo. ¿Sale? Entonces, de acuerdo a la definición, Daniel, f de x es igual a ¿qué? A f de x, ¿no? No, Minúscula. eso es lo que quieres probar. Ajá. Vamos a demostrar que esta derivada existe a través de la definición. ¿Cuál es la definición de esta El derivada? límite de cuando h tiende a 0. Ajá. ¿De? De f de x más h Ajá. menos f de x Ajá. entre h. Muy bien. ¿Sale? Sí. Bien. ¿Qué cosa es el numerador? ¿Tienes la diferencia? La distancia en x, ¿no? Espera, es que va aquí F mayúscula, ¿no? Ah, sí, perdón. Sí, sí, sí. F mayúscula. Entonces, de acuerdo a la definición, ¿eso qué cosa es? El límite, cuando h tiende a 0, de 1 entre h por... Sí, sí. De acuerdo a la definición de la integradora, ¿qué cosa es F mayúscula en x más h? La integral de a x más h Ajá, de f ajá. menos la integral de a x de f. Muy bien. Y eso que es igual, les mando la foto de esta. Eso que es igual. Sí, es la integral. A la integral de x a x más h de f. Lo puse al principio. Alguien preguntó que si no faltaba la h. Aquí está el 1 entre h. Sale. Entonces, esto es igual. ¿A qué? A la integral de x a x más h de f. El límite cuando h tiende a 0 de 1 entre h por la integral. A ver cómo ven. Desde x hasta x más h de la f. En ambos casos, porque ¿qué casos hay que considerar, Daniel? Cuando la h es positiva o negativa. A ver, cuando la h es positiva está bien, ¿verdad? Porque x más h es más grande que x. ¿Están de acuerdo todos? Ahora, ¿qué pasa cuando la h es negativa? A ver, observación. Si h es negativa, entonces x más h es menor que x, ¿verdad? Sí. Y entonces la integral de x a x más h, por la propiedad que vieron con Yadira, es igual a ¿qué, Daniel? A menos la integral Ajá. de x más h a x. Ajá. ¿Cómo ves? ¿Es lo mismo que está aquí? No, o sea, no necesariamente, ¿o sí? O sea, cuando la h es positiva o 0, esta igualdad está bien, ¿verdad? Sí. Pero cuando la h es negativa, ¿qué pasa? Se invierte el signo. Se invierte el signo para cancelar este, ¿verdad? Sí. Porque
Ah, pero espera. Pero es que esta integral, a ver Se cómo te multiplica la por el pongo. menos h, ¿no? Esta no es la que aparece aquí. No. O sea, si cuando el h es negativa, es que tenemos que regresar a la hoja anterior, mira. En la hoja anterior, tú tienes la diferencia que la integral de a x más h de f menos la integral de a x de f, esto es igual a ¿qué? Esto, h es negativa. Entonces, ¿cómo te conviene poner esto? Te conviene usar el teorema del rompecabezas en esta integral, ¿lo ves? Sí. Entonces te queda que esto es igual a la integral desde a hasta x más h de f menos la integral de dónde a dónde. De AX de F. De a x, no hasta x más h, porque es el punto que aparece primero. Tú estás en el caso, aquí está a, aquí está x más h y aquí está x, Sí. porque la h es negativa, ¿lo ves? Sí. Entonces, para usar el teorema del rompecabezas, primero integras de aquí hasta aquí y luego de aquí para acá, Sí. más la integral de x más h hasta x de la f, ¿verdad? Sí. Y esto aquí es igual. Este se te cancela con este. ¿Y qué Sí. te quedó? Menos la integral de X más H a X. Ajá. De la f. Sí. Pero eso aquí es igual. A la integral de X a X más H de F. El signo Sí. nos queda, podemos voltear los límites de integración y nos queda la integral de x a x más h de la f, ¿verdad? Sí. Que es justo lo que aparece aquí. ¿Lo ven? En ambos casos. Esta igualdad se da en los dos casos. ¿Se entendió? Lo voy a poner aquí. En los dos casos. ¿Se entendió? Sí. Daniel, ¿sí? ¿Los demás? Les mando la foto. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Bien, entonces, ¿qué sigue de aquí? Voy a retomar esta igualdad, la vuelvo a escribir. Por lo tanto, la derivada del integrador en x es igual al límite cuando h tiende a 0 de 1 entre h por la integral en ambos casos de x a x más h de la f. Esta fue la última igualdad a la que llegamos y ya revisamos que no importa no importa el signo de la h, esta igualdad se cumple. ¿Sale? Ahora, ¿pero esto a qué es igual, Daniel? Aquí tienen que usar una propiedad adecuada. ¿Qué sabemos de la f minúscula? ¿Qué sabes de la f minúscula? No, saben más que eso. No solo es integrable, es continua. Ajá, es continua. No hay muchos teoremas que nos digan qué onda con esta integral para funciones continuas. El teorema del valor medio para la integral, muy bien, Leonel. Ya te dijeron. ¿Te acuerdas qué dice ese teorema, Daniel? Que existe una... Ajá. Pues lo que sería un X0, un Sí, punto en el intervalo. una f de sí,
que depende de la h, le pongo subíndice h, ¿sale? Por Sería f de x más h menos f de x. la longitud del intervalo, ¿te acuerdas? Ah, sí, ajá. Sí, sí, sí. ¿Y quién es la longitud del intervalo? X más h menos x. Ajá, pero hay que tener cuidado porque si la h es negativa, ¿qué les da? Pues no existe un intervalo. ¿No? Sí, nada más que está volteado, entonces te queda menos la longitud. Entonces sería por el valor absoluto. Ajá, pero tienes volteada la integral cuando la h es negativa. O sea, cuando la h es positiva, te queda así, ¿verdad? Sí. Y cuando la h es negativa, ¿qué te queda? Entonces, observación le voy a poner aquí. Si h es negativa, la integral de x a x más h de la f es igual a menos la integral desde x más h hasta x, pero ahora sí, este ya es el límite inferior de integración. Este número ya es menor que este, ¿verdad, Daniel? ¿Daniel? Sí. Sale. Ahora, esto, de acuerdo al teorema del valor medio para la integral, te queda menos f valorado en un punto xi por la longitud del intervalo. ¿Qué es quién? O sea, te queda x menos x más h, así. Sí. ¿Y qué te quedó? Menos H otra vez. f xi por... H. No te queda Por por menos h, h. Menos h. por menos h, muy bien. ¿Y qué te queda? ¿Ya viste, Daniel Efraín? ¿Y eso qué te queda? F de xi por h. Muy bien. Que es lo mismo que tenemos en ambos casos aquí, ¿verdad? O sea, esta igualdad se vale otra vez en ambos casos. Otra vez. ¿Sale? Sí. Bien. Por lo tanto, aquí ya podemos cancelar las h's, ¿verdad? Ah, espera. ¿Dónde está f de xi? Perdón, ¿dónde está xi sub h? En el primer caso, está en el intervalo x, x más h. De hecho, en el abierto. No, ¿verdad? Bueno, en el teorema del valor medio para la integral, la xi está en el abierto o en el cerrado. En el abierto, ¿no? ¿Cómo ven? Chequen, por favor. ¿Vale? Esto cuando la h es positiva o cero. Bueno, cuando es positiva, porque el caso cero, pues ese sería vacío. Y la xi sub h está en el intervalo x más h, x, cuando la h es negativa, ¿verdad, Daniel? Sí. Sale. En ambos casos, entonces, la derivada de la integradora en x es igual al límite cuando h tiende a 0 de f en xi sub h. ¿Y esto a qué es igual? A cero, ¿no? No, porque la xi sub h está aquí, fíjate. ¿Aquí o acá? ¿Qué pasa cuando la h tiende a 0? ¿A dónde tiende la xi sub h? Por teorema del sándwich. Cuando la h tiende a 0, ¿a dónde tiende xi sub h, Daniel? Xi sub h.
Fíjate, la xi sub h está en el primer caso entre x y x más h. Sí. ¿Qué pasa cuando la h tiende a 0? ¿A dónde se va este extremo del intervalo? A X. A x. Y como la xi sub h está entre estos dos por teorema del sándwich, ¿a dónde se va xi sub h? A X. Muy bien. Entonces, esto se va, como la f es continua, a f de X. x. ¿Lo ves? Sí. Ahorita escribo los argumentos, pero ¿te queda clara esta igualdad en el primer caso? Sí. Y en el segundo caso también. Sí, sí, sí. ¿Qué estamos usando para esta igualdad? La continuidad de la f minúscula y el teorema del sándwich. ¿Lo ven? ¿Está claro? Sí. Y lo escribo aquí. Usando que f es continua y el teorema del sándwich en las desigualdades que escribimos al final. O sea, aquí. Porque en el primer caso, tienes que x es menor estricto que xi sub h menor que x, más h. Entonces, cuando el h tiende a 0, esto se va a x, porque este está fijo. Y en el segundo caso, tienes que x más h es menor que xi sub h, que es menor que x. En este caso, cuando la h tiende a 0, esto está fijo, esto se va a x y entonces esto se va a x. ¿Verdad? Sí. ¿Está claro cómo estamos usando el teorema del sándwich? Y ya acabamos, ¿verdad? Sí. Queríamos probar que la derivada de la integradora efectivamente era la f minúscula. ¿Les quedó claro a todos? Les mando las fotos. ¿Dudas? La letra griega se llama xi. Y fíjate, aquí, en esta igualdad, estamos usando el teorema del valor medio para la integral. ¿Te acuerdas qué dice ese teorema, Juan Alexis? Ese teorema te dice que la integral de una función en un intervalo cerrado es igual a la función evaluada en algún punto del intervalo abierto por la longitud del intervalo. ¿En qué punto estás evaluando la función? No sabes. A ese le estás llamando xi. Pero esa xi depende de quién sea h. Por eso la xi depende de h. Y la dependencia está aquí. Porque la xi está en este intervalo o está en este intervalo. Claramente la xi depende de la h. ¿Está claro, Juan Alexis? ¿Ya te acordaste del teorema del valor medio para la integral? A ver, alguien que
Lo escribo aquí en la otra hoja al final. Daniel, Sí. ¿qué dice el teorema del valor medio para la integral? Que existe una... que sea... F continua, ¿verdad? Sí. En el intervalo AB. Ajá. Existe una xi Entonces existe xi en el abierto. en el abierto, ajá. ¿Tal qué? Tal que la integral de a b de f es igual a xi, F, f de xi, por el intervalo. Por la AB, longitud del intervalo. por B mensa, ajá. ¿Ya te acordaste, Juan Alexis? Revisa la demostración del teorema, por favor, porque es geométrica la argumentación. Sale un dibujito bonito, ¿verdad? ¿Alguien tiene duda? Pues acabamos justo a tiempo. Bueno, nada más les voy a dejar unas preguntas que tienen que ver con este tema, para que las vayan pensando. Entonces, eran preguntas que habían ido saliendo a lo largo de la discusión, algunas de las cuales creo que ya se han podido contestar. Entonces, preguntas que habíamos hecho. ¿Cuándo una función f tiene primitiva? Se las voy a escribir. Preguntas que habían salido en la discusión. Uno. ¿Cuándo f tiene primitiva? Si f tiene primitiva, bueno, ¿cómo se relacionan las primitivas de f? Ya sabemos que si f tiene una primitiva, tiene una infinidad. Porque si le suman una constante, la nueva función sigue siendo primitiva. Pero la pregunta es, si dadas dos primitivas, una es la otra más una constante. Esa es la pregunta que está detrás de esto, que lo vamos a precisar el miércoles. ¿Sale? Para que se entienda bien la pregunta. ¿Sale? Y la tercera era, ¿cómo se relacionan las primitivas con df con la integral en AB de la función? Entonces, hay algunas cosas que ya podemos decir respecto a estas preguntas que habíamos hecho. Les mando la foto de las preguntas. Porque obviamente lo que falta del tema tiene que ver con esas preguntas. ¿Hay alguna duda? Oigan, hoy siguen teniendo asesorías. ¿Hoy van a tener asesoría de integral? ¿No tienen programada asesoría? Bueno, le pregunto a alguno de los ayudantes a ver si puede dar asesoría.
¿Quieren? ¿Pueden? Porque a lo mejor ni pueden. Ya no, ya hace mucho que no hay asesoría. Hay que tratar de retomar. No, ¿ustedes no pueden o qué está pasando con las asesorías? Bueno, pues échenle ganas a las integrales. Y luego hay que retomar las asesorías. Sí, por eso preguntaba. Bueno, échenle ganas al examen. No se desanimen si les va mal. Va a haber, no solamente tenemos las reposiciones normales, sino vamos a tratar de hacer algo para ayudarles. Eso quiere decir más oportunidades para presentar examen. ¿Sale? Que les vaya bien, nos vemos el miércoles. Mañana les echo un ojo durante el examen. Ánimo.